Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyectorio y en esta oportunidad he querido traer a la mesa de reunión una persona bastante interesante que tiene un canal bastante curioso que no solamente trata el tema de Yahvé, los Anunnaki, las traducciones, sino que me llevó una especial gratitud y sorpresa del hecho que también toca temas espirituales, como temas de cuestiones astrales, incluso de la reencarnación. En esta oportunidad tenemos a Salim Hasir, y te doy la más cordial bienvenida por aceptar la invitación aquí a Proyectorio. Hola Simón, un gusto para mí estar acá en tu canal con toda tu comunidad y bueno, aquí estamos para compartir temas interesantes. Sabes que tenemos muchos temas en común que ambos manejamos en nuestros respectivos canales y aquí estamos para seguir aprendiendo todo. Gracias por la invitación. Salim, he estado viendo tu canal desde hace unos meses y especialmente me llama la atención porque tienes un bagaje desde hace más de 2 años que has tenido hasta debates, conversaciones, porque no solamente te encierras o practicas la divulgación para ti mismo, para tu público, sino también lo pones en contraste con creencias totalmente distintas a las tuyas. Es decir, eres abierto a esa posibilidad de compartir. Y antes de entrar en tema, quisiera entrar un poquito más en contexto sobre tu persona, en el sentido de que, ¿quién es Salim? Es decir, ¿cómo nace estos gustos por la espiritualidad o por la investigación? Porque sabemos que no con esto lo podemos compartir ni con el vecino y es muy rara vez que lo compartamos con un amigo. Entonces, ¿cómo nace toda esta rubra de la investigación, incluso desde tu infancia, si es posible? Bueno, desde muy niño, como le pasa a muchas personas, me comencé a interesar por diversos temas que tienen que ver con, bueno, con qué hay más allá de la muerte, sobre la existencia de vida extraterrestre. Yo veía el cielo, veía documentales, veía noticias sobre estas temáticas y me llamaban mucho la atención, ¿no? Luego mis padres me inscribieron en colegios religiosos, algunos católicos, otros evangélicos. Y ahí escuchaba ciertos mensajes que me resonaban, sobre todo el mensaje de Jesús, pero nunca integré, nunca hice parte ni me bauticé dentro de ninguna religión porque digamos que toda la organización religiosa no me llamó la atención. Luego pues fui creciendo y ya en la época de la adolescencia fue donde me decidí a investigar un poco más también porque, bueno, ya pues en mi casa compraron un computador, tuve acceso más directamente con el internet, pude comenzar a buscar más información, veía videos de YouTube, documentales, de esos temas que desde muy niño me llamaban la atención, sobre todo lo del universo, la ciencia también me llamó mucho la atención. Y bueno, ahí comencé, digamos, digamos, formalmente ya a investigar, como a los 15, 16 años. Luego fue pasando los años y ya comencé a tener, digamos que una investigación más seria, ya comencé a leer libros, comencé a asistir a conferencias, es decir, me interesé ya de una manera más formal en la investigación. Y bueno, como a la edad de más o menos 20, 21 años, comencé ya a asistir a algunas conferencias donde se compartían investigaciones sobre ovnis, sobre el tema de la Biblia, de Yahvé, más o menos la línea parecida a la que toca Mauro Biglino. Y bueno, ahí fue aprendiendo ciertas investigaciones, me empapé mucho más de los temas en internet. Yo mismo comencé a leer libros, comencé a leer la Biblia, la he leído en varias ocasiones. Por eso el tema de los debates, que bueno, cuando a mí me dicen, no, para debatir con un pastor, a mí eso no me asusta porque manejo muy bien el tema, porque lo aprendí desde muy pequeño, cuando estaba en el colegio, conozco de principio a fin la doctrina, conozco el documento bíblico. Es decir, en ese terreno me muevo como pez en el agua. Entonces, en un punto comencé a ser parte, junto con unos amigos, de una emisora online. Ahí se transmitían unos programas Ok. investigativos y ahí comencé a ser parte de un programa llamado Descubriendo, que primero era en radio y luego pasó a Yo, YouTube. claro. Sí. Claro, Y porque tú hacías mención de descubriendo, pero no sabía si era un canal de YouTube o no, no sé, no, era tu inicio de tu... sí, comenzó como un programa de radio, una radio online, y luego se creó un canal de YouTube. Ahí comencé yo con, digamos, con dos amigos esta faceta de difusión ya pues hacia el exterior. Y también me surgió la idea de crear mi propio canal ya a nivel individual. Yo el canal lo creé en el año 2018, ya llevo 6 años con el canal. Y bueno, ha sido toda una experiencia. He hablado de muchos temas, como tú decías, yo digamos que no me enfrasco en una sola línea de investigación.
Yo pues intento tocar varios temas y también noticias de actualidad que tengan que ver con diversas temáticas que ya he tocado antes, digamos que hago la relación. Y bueno, de esa forma, pues como tú has visto, toco temas muy diversos, pero que siempre trato de que dejen alguna enseñanza, ¿no? Y entonces el sentido del canal sería para compartir todo ese bagaje de información que estabas investigando desde los inicios. Es decir, ¿cambió algo de cuando comenzaste el canal hasta ahorita o siempre ha tenido la misma misión y el objetivo y visión del canal? Sí, el objetivo se ha mantenido, obviamente las formas sí han cambiado, porque yo empecé el canal cuando comencé los primeros videos, yo no mostraba mi cara, no me gustaba mucho esa parte, entonces los videos eran narrados. Pero me comencé a dar cuenta de que las personas que siguen a través de YouTube tienen mayor empatía y mayor conexión cuando aparece el rostro, ¿no?, de quien está hablando. Y ahí tomé la decisión de dar ese cambio a ya pues aparecer yo, cambié pues la forma de edición. Han ido cambiando ciertas formas, luego incluí el tema de las noticias que antes no lo tocaba. Y bueno, le he ido añadiendo cosas, más allá de cambiar el objetivo, lo que creo es que lo he ido enriqueciendo, le he ido añadiendo cosas para que sea un poco más diverso y pueda llegar a más personas. Bastante interesante. Sabes que viendo tu canal, de alguna manera u otra compartimos temas y sobre todo compartimos el tema de llave, casi como que denunciamos el hecho del Dios falso o que no tiene que ver con ese Dios que nos quieren hacer creer sobre ese Dios infinito y del cual todos deberíamos de buscar, sino más bien es como un Elohim, algo que ya Mauro Biglino no estaba adelantando, pero que son investigaciones ya de mucho antes de Mauro Biglino, solamente que él da el golpe. Aún así, te quisiera preguntar desde tu punto de vista, de lo que has llevado en el canal, ¿qué es para ti o quién fue Yahvé? ¿Una organización, un ser, un símbolo? ¿Cómo has llevado esa investigación que obviamente lleva horas, porque le has dedicado bastante tiempo, pero a somero modo, ¿cómo llevas el tema de Yahvé? Bueno, Yahvé es el nombre, porque sabemos que realmente no es Yahvé ni Jehová, sino que este nombre ya es el producto de diversas traducciones. Pero digamos Okay. que es la forma en que los antiguos hebreos denominaban o le colocaban un título, entre comillas, a su deidad. Pero ¿qué pasa? Que esta deidad no estaba sola. Como tú bien decías, Mauro Biglino traduce el término Elohim y él pues denuncia de que esto no es un singular, sino un plural. Entonces, cuando Okay. se habla del Dios del Antiguo Testamento, es un Elohim o está dentro del término Elohim que representa un grupo de seres. Entonces, incluso en algunas ocasiones he compartido en el canal con otros investigadores que son bastante letrados, ¿no?, en el tema también de traducciones, de Biblias interlineales y todo esto. Y una de las cosas que ellos han encontrado es que el pueblo hebreo no solamente interactuó con Yahvé, sino con otros seres dentro de este grupo de los Elohim. Pero en el tiempo, digamos que todas estas interacciones con seres divinos, todo esto se agrupó en un solo término, que es Yahvé. Es decir, a la interacción que los hebreos tuvieron con los Elohim, a esto se le colocó un término de un único Dios que es Jehová. Así pasó también en otros pueblos, con otros dioses, pero esos pueblos, digamos que no cambiaron esa percepción de una adoración politeísta. En el caso de los hebreos, ellos pasaron, porque de esto hay registros, de percibir varios dioses, incluso rendirle culto a varios dioses. Está el tema de Asherá, está el tema del mismo Baal. Y luego todo esto se fue cambiando por parte del, digamos que de los Elohim que contactaron con ellos, hacia una adoración monoteísta. Luego estaba también, bueno, antes del monoteísmo pasó el tema del enoteísmo, que también está dentro de eso, que es que ellos conocían la existencia de varios dioses, pero adoraban a uno solo. Es decir, el de ellos era el superior. Y luego ya esto pasó al monoteísmo. Es decir, pasaron del politeísmo, enoteísmo y monoteísmo. Y así hasta llegar a tiempos modernos donde la humanidad cree, luego de diversos concilios estratégicos para establecer una única religión global, se tomó la cultura hebrea, se mezcló con el cristianismo y hasta el día de hoy la humanidad cree que el Dios de los hebreos, ese grupo de Elohim que los contactaron, es un solo Dios universal y el Dios verdadero. Entonces, Yahvé, ¿quién es? Yahvé realmente es un título que se le coloca
a los Elohims que contactaron al pueblo hebreo. Eso sería Yahvé, ¿no? Un grupo de seres que se cree que son un único Dios. Sabes que me llama la atención porque viendo tus videos haces una relación, ya que me acabas de decir que es la suma de distintos seres, más como una organización. Me llama la atención porque también eso lo comparte esa tesis con JJ Benítez, ya pero en sus libros, pero en sus propias investigaciones. Y aquí tengo anotado ciertos puntos que me llaman la atención. Por ejemplo, la relación que tiene estos Elohim con los otros Elohim de la cultura sumeria. Por ejemplo, el tema de que cuando se refiere al dios Enlil, o mejor dicho, cuando Anu sería como que el dios todopoderoso. Cuando, por ejemplo, tenemos al dios Enki, es cuando se trata del diluvio. Y Enlil se trata cuando ya es el hombre creado por el polvo. Entonces, como que según la característica que cuenta el relato bíblico, se refiere a una característica de un dios u otro. Obviamente no lo vamos a ver si tenemos un desconocimiento de las otras culturas, porque da la impresión que Israel fuera la única y especial cultura dada el Génesis hasta aquí como pueblo elegido de Dios, cuando en realidad le precedió los sumerios y las tablillas, el Emunelis y muchas otras cosas más. Entonces, ¿cómo hacer el tratado, cómo abarcar estas otras culturas que le precedieron a los israelitas, como por ejemplo la llamada Sumeria, en este caso de las investigaciones sería Sitchi y entre otros? Sí, es que tú lo has dicho, la cultura hebrea no es la más antigua, ni es la única. De hecho, hay varios investigadores, arqueólogos, historiadores que han denunciado que las historias que están en la Torá, sería la Biblia de los hebreos, realmente son historias que fueron tomadas de culturas anteriores a la misma historia del pueblo hebreo. Por ejemplo, lo del diluvio lo tomaron de la cultura sumeria con el poema de Gilgamesh, por ejemplo. La historia de la creación humana a partir de un único hombre, si no estoy mal, eso lo tomaron de los Vedas por allá. Bueno, y hay varias historias que están en esos 5 primeros libros que son la réplica de historias de otras culturas anteriores al pueblo hebreo. Entonces, ahí se nota cuando uno lee la Biblia, como tú lo decías, con conocimiento de otras culturas anteriores, tú te das cuenta de lo que realmente está pasando ahí. Entonces, cuando hablamos de los Anunnaki, ellos tenían 3 dioses principales que eran Anu, perdón, y 2 de sus hijos principales que son Enki y Enlil, que sería la triada sumeria que causó, bueno, una influencia muy fuerte en la antigüedad. Anu era el dios supremo que vendría siendo como el Elión que traduce Biglino en la historia del Antiguo Testamento. Luego, Enlil tiene un rol bastante hostil en contra de la humanidad. Él es el que, según las tablillas sumerias, genera el diluvio para destruir a la humanidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, quien hace eso es Jehová, pero ahí demuestra que Jehová ejecuta la misma acción que hizo Enlil. O sea, parecería que los hebreos tomaron esa parte de las tablillas sumerias y la adaptaron al Génesis para decir que quien hizo eso fue su Dios, pero realmente eso lo hizo Enlil. Luego está la historia de la creación del hombre a partir del polvo de la tierra, y esa parte quien la hace en las tablillas sumerias es Enki. Se dice que Enki tomó arcilla, la mezcló con la genética de los Anunnaki y creó al hombre, ¿no? Supuestamente. Entonces ahí vemos cómo Enki muestra su influencia en la acción que relata el Génesis en los primeros capítulos. Solo que nosotros tenemos la creencia de que en la Biblia es un único Dios el que hace todo eso. Pero cuando se conoce otras culturas nos damos cuenta que son diversos dioses o el grupo de Elohim que fueron haciendo estas diversas acciones en contra de la humanidad, porque todo esto son acciones negativas, ¿no? Que perjudicaron el desarrollo de la humanidad en este planeta. Entonces ahí entiendes, ahí es donde se hace el enlace en lo que tradujo, por ejemplo, Sitchin y muchos otros de las tablillas sumerias, lo que cuenta el Génesis y luego lo que traduce Mauro Biglino, que es lo que desde mi punto de vista ayuda a entender todo, las traducciones de Biglino. Tú haces los enlaces y te das cuenta de que realmente el Dios que se describe en el Antiguo Testamento era un grupo de Elohim, era plural. Sí, se hace difícil porque cuando uno conversa con distintas doctrinas religiosas, de bueno, pero por lo menos conoce los sumerios, no, conoce el cristianismo primitivo, no, conoce de esto. Entonces, como que se hace demasiado difícil hacer estos enlaces, como bien lo acabas de hacer, cuando la otra parte como que desconoce esos puntos. Entonces, como que, oye, uno siente esta impotencia de no llegar a ese punto, de hacer estos enlaces para abrir la conversación y al final da la impresión de que se está hablando de un único Dios, del Dios infinito, de este Yahvé,
y es muy incompleta esta conversación. Acá de hacer mención de la característica violenta de este Yahvé. Y me llama la atención en otro de tus videos que hablas bien o mucho del dios Crono Saturno. Eso es como que una investigación nueva para mí, porque algo, sí, que no había escuchado mucho sobre la relación de Yahvé ya con los dioses helenistas, ni siquiera con los dioses de los sumerios, que también, sino viene por la parte helénica del asunto. Y que curiosamente, cuando se trata de la cábala, que ya lo hemos tocado aquí en el canal, en la Sefirá Binah, en cada planeta o en cada Sefirá tiene un planeta de turno, y en la Binah trata sobre Saturno, que hay una relación existente también ahí, y que esta característica era de un dios violento e incluso que infanticida. ¿Me podría relatar un poquito sobre esta investigación que ya lo has tratado bastante en tus videos? Sí, mira, es que esto se entiende porque los dioses sumerios, la tradición hebrea con el dios Yahvé, la tradición árabe con Alá, los cananeos con Baal, los griegos con todo el panteón de dioses. Cuando hablamos de todas estas deidades estamos hablando de los mismos. Es decir, aquí en el planeta Tierra hace cientos de miles de años cayó una invasión extraterrestre. Okay. Era un grupo de razas degradadas que se establecieron, ¿no?, en diversos pueblos, eligieron pueblos y impulsaron culturas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno compara los dioses de Sumeria con los dioses griegos, vemos el mismo comportamiento, el mismo patrón. Pedían sacrificios, pedían construcción de templos, elegían pueblos, eran violentos en muchos casos, pedían adoración. Eso se repite. ¿Por qué? Porque eran de las mismas razas. Por eso son los Elohim, un grupo. Entonces, la relación que yo hago ahí es porque esta organización negativa, antes de invadir la Tierra, relatan muchos conocimientos, invadió otros planetas antes del sistema solar. Uno de los primeros planetas que invadió fue Saturno, precisamente. Entonces, creo que fue el primer planeta en el que ellos llegaron acá. Científicamente está demostrado que los anillos de Saturno no son naturales. Es decir, el tiempo de existencia de los anillos no encaja con el tiempo de desarrollo del planeta Saturno. Entonces, Okay. muchas investigaciones arrojan que los anillos fueron producidos por diversas batallas y destrucciones que estas razas hicieron tanto en las lunas de Saturno como en el mismo planeta. De hecho, si la gente investiga se dará cuenta que esos anillos están conformados por rocas, por hielo y son escombros. Escombros de una destrucción que quedó ahí girando alrededor de ese planeta. Esos invasores, luego de estas batallas, porque ellos venían siendo perseguidos por otras razas, que por ejemplo Apocalipsis 2 hace una referencia, estas razas ahí se les llaman Miguel y sus ángeles, que son otras razas extraterrenas pero de carácter positivo. Venían persiguiéndolos y ellos huyeron de Saturno y llegaron a otro planeta, que es un planeta que fue destruido, que está entre Marte y Júpiter. Los restos de ese planeta hoy son conocidos como el cinturón de asteroides. Por ejemplo, en las tablillas sumerias se habla, a ese planeta se le llama Tiamat, si no estoy mal. Entonces, ellos al destruir ese planeta saltan a Marte. Marte casi lo llevan a su destrucción, por eso hoy en día es un planeta casi desértico. Y de Marte saltan a la Tierra. La Tierra es el último reducto. Por eso esa es una de las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo con Sitchin cuando él afirma que los Anunnaki son originarios del sistema solar y provienen de un planeta llamado Nibiru. Yo he concluido que esa parte de lo que enseña Sitchin no es correcto, porque los Anunnaki y estas razas no son originarios del sistema solar, vienen de otros mundos y de otra parte del universo. Y cuando llegan al sistema solar llegan a invadir. Ellos no son originarios de ningún planeta de este sistema solar. Sí es cierto que hay un planeta alejado que se le cataloga como Nibiru, pero ahí no habita ninguna civilización, ni nunca habitó ninguna civilización. Tampoco es cierto que vinieron buscando oro. Ellos caen aquí porque venían siendo perseguidos en una batalla estelar. Entonces llegan a la Tierra. Y bueno, aquí se establecen y en una de las culturas que más influyeron fue en los hebreos, eligieron a ese pueblo. Entonces ahí es donde está la relación con Saturno, porque los seres que los eligen venían de Saturno en primera instancia. Entonces Saturno en uno de sus polos tiene un campo electromagnético que conforma un hexagrama. Entonces el símbolo del pueblo hebreo es una estrella de 6 puntas, es una referencia al hexagrama. Saturno es conocido también como el Sol Negro, porque hace esa figura como si fuera un eclipse, de acuerdo a la posición que esté con el Sol y todo esto. Entonces, ese agujero negro o ese círculo negro
los hebreos lo replican, por ejemplo, en el tefilín, que es un artefacto que ellos se ponen acá en la frente, que tiene forma de un cubo y se lo amarran acá en la mano izquierda o la mano derecha, no recuerdo, y eso lo utilizan para hacer el rezo. El cubo es la representación de Saturno, el cubo negro que tiene relación con el sol negro. Entonces aquí hay toda una simbología que ellos adoptaron porque los dioses, entre comillas dioses, que venían de ese planeta, los contactaron cuando llegaron a la Tierra. Entonces era un devorador de niños. Yahvé lo era. De hecho, yo hice un video en el canal donde demuestro digamos, los episodios donde Yahvé tuvo ese comportamiento hacia los infantes. Porque eso no solamente era de Baal o de Moloch, como se denuncia. Yahvé lo hacía también, solo que esto se maquilló, se manipuló, se quitó de la Biblia para que no, digamos, no estuviera manchado de esa forma, pero ahí está. Entonces, tenía apetito por los niños, y esto, pues todo esto se relaciona con la adoración a Saturno, además del tema del Shabbat, el día número 6. Saturno es el planeta número 6. Entonces, todo tiene una relación, ¿no? El Shabbat o el Saturn Day, que es el sábado, que es el día de Saturno, Saturn Day. Entonces ahí está toda una relación, que esto obviamente lo toco aquí superficial, pero hay más datos que relacionan la adoración del pueblo hebreo a un dios que realmente es el dios Saturno, porque pertenece a las razas que provienen de Saturno. Mira, la cantidad de información que obviamente hay que lanzar la invitación a tu canal porque tienes varios videos tocando eso. E incluso recientemente hiciste una colaboración con Mystery Channel, con Marta Mesa, que hablaste Sí. de Seriasichi, las investigaciones con respecto a la lectura de las tablillas sumerias, todo eso y más está en el canal de Salim. Y claro, uno piensa como que vaya, pero estas historias parecen unos inventos. Esto parece una historia relatada de una mente de un desquiciado o algo así por el estilo. Lo de Hollywood. Pero sí, de Hollywood, y de ahí sacaron la película Prometeo y todo lo demás. Pero investigando, ya aquí entramos a una parte más energética, que sería la segunda parte como que de la gran presentación que tú presentas en contenidos, porque hablas de la reencarnación, de la energía, del astral, e investigando llegamos a un punto, al Nag Hammadi, a esa biblioteca que, si mal no me equivoco, se descubrió en 1945 al 46, y caen unas fuentes donde se replantea una vieja filosofía o modo de vida que venía del cristianismo, que sería la gnosis, y a partir de ahí entra el tema de los arcontes, que vamos a tocar un poquito más adelante en esta conversación. Pero para introducción, ¿qué es el Nag Hammadi y por qué es tan importante en esta conversación? Que obviamente si no la incluimos, va a parecer todo esto como que sacado de la manga. Sí, bueno, como se conoce la biblioteca de Nag Hammadi, que como tú dices, en el año 45, si no estoy mal, o en el año 47, no sé, pero ahí entre el 45 y 47 se encontró estos documentos que son muy importantes porque contenían textos apócrifos. Los textos apócrifos fueron excluidos de los, entre comillas, libros sagrados, entre ellos la Biblia, en diversos concilios, y los apócrifos tienen una condición. Es que fueron menos manipulados en las traducciones y todo esto que los libros principales. ¿Por qué fueron menos manipulados? Porque el objetivo con ellos era esconderlos. Y así fue, los escondieron en cuevas, en vasijas de barro, para que la información básicamente no se supiera. Entonces, eso en el tiempo se fue descubriendo. Nag Hammadi fue uno de los descubrimientos, los textos de Qumran fue otro. Y ahí en esas vasijas hay textos que son muy importantes, como por ejemplo el libro secreto de Juan, el libro apócrifo de Enoch, el libro, por ejemplo, de ciertos apócrifos, ¿no?, que hablan de la vida de Jesús cuando estaba niño, el libro de Valentino. Bueno, hay varias informaciones ahí para entender todo este entramado de conocimientos. Entonces, cuando hablamos de la reencarnación, los textos apócrifos nos arrojan algunas pistas sobre el propósito del espíritu humano. Nosotros hemos entendido o hemos aprendido de culturas de Asia sobre la reencarnación, pero desde mi punto de vista y en las investigaciones que he realizado, esa parte de la reencarnación que se enseña en Oriente tiene ciertos aspectos que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, que podemos reencarnar en animales o en minerales y cosas así. Eso no es cierto, y no es cierto porque hay otros conocimientos que nos enseñan que no es así, como por ejemplo los conocimientos de Hermes,
desde el tiempo del antiguo Egipto o incluso los conocimientos de Top en la Atlántida. Ellos enseñaban sobre la reencarnación y nos decían que el proceso de ascenso humano es en cuerpos humanos, no en cuerpos de animales. De hecho, dentro de las enseñanzas de Jesús también Pablo enseñaba que una es la carne de los animales y otra es la carne de los seres humanos. Los espíritus humanos tienen una vibración que encaja con un cuerpo humano. Es decir, la vibración de un cuerpo físico con la de un espíritu natural humano encajan. La vibración de un animal es diferente y la vibración de un cuerpo animal es diferente. Es decir, no hay relación. Además que los animales son espíritus colectivos y los seres humanos somos espíritus individuales, tenemos identidad propia. Es decir, hay varias cosas allí que fuimos aprendiendo en el tiempo y yo entendí que el tema de la reencarnación es un plan de ascenso para depurar el legado negativo que hemos grabado en nuestras memorias espirituales derivado de la manipulación de los antiguos dioses. Porque los antiguos dioses, cuando hablamos de los antiguos dioses, como lo decía, no se originaron en el sistema solar. Esto fue en mundos hace miles de millones de años antes de la Tierra. Ya existían humanidades físicas como nosotros y nosotros somos los descendientes de humanidades físicas que se crearon por allá en aquel tiempo. Cuando nosotros fuimos sembrados en el planeta Tierra, nosotros traemos la herencia negativa de aquel tiempo y si vas a hacer alguna... No, ok. Ah, ok. Ah, ok. Nosotros somos los descendientes de esas humanidades y se nos colocó aquí para comenzar un plan de ascenso para limpiarnos espiritualmente de lo que ocurrió hace miles de años. Entonces, la única herramienta que tenemos nosotros para lograr eso, para lograr esa perfección, es la reencarnación. En una vida no lo podemos lograr, necesitamos varias experiencias, varios cuerpos para aprender. Entonces, claro, ahí es donde entran los arcontes, porque los arcontes lo que buscan no es manipular los espíritus para que entren en una rueda del samsara y no puedan salir, porque ellos no controlan la reencarnación. Lo que sí pueden hacer los arcontes es manipularnos para que el proceso de reencarnación sea más doloroso y sea más lento. Entonces, en las experiencias cercanas a la muerte, muchas personas relatan cómo se le aparecen los familiares o en algunos casos ven directamente criaturas que intentan manipular ese momento para que el proceso de muerte sea más doloroso. Y ahí es donde influyen los arcontes, te intentan robar tu energía espiritual en el momento en que estás muriendo y te hacen perder la conciencia, te hacen perder la memoria para que tú entres en un olvido y cuando vuelves a reencarnar tienes una amnesia espiritual, no recuerdas absolutamente nada de la vida anterior. Entonces, es un proceso donde los arcontes nos manipulan en ese momento, pero también lo hacen en vida. Nos absorben la energía y de esto habla muy bien Jaconor, que es uno de los que más conoce del tema de los arcontes, que tú has conversado con él, y él lo explica muy bien, ¿no? Son parásitos energéticos que constantemente están buscando la entrada desde el astral hacia la dimensión humana para sustraer la energía. Pero ellos no son los creadores del programa de la reencarnación. La reencarnación es un proceso natural para el ascenso del espíritu humano y ellos lo que hacen es ralentizarlo, por así decirlo, hacerlo más doloroso. Claro, porque parece que se puede confundir el hecho de que no, es una trampa la reencarnación producto de ellos. Y en realidad aquí me estás aclarando que no, la reencarnación, este proceso de ascensión del espíritu, del alma humana, es algo natural, ya dado por la divinidad. Solamente que ellos, mediante los obstáculos, que me llamó mucho la atención una frase de uno de tus videos que dice, así de la misma manera, mediante los mecanismos que ellos hacen para retrasarnos, de alguna manera nosotros podemos retrasar esos mecanismos o hacer retroceso para avanzar nosotros en darnos cuenta y hacernos conscientes de esos errores personales que nos pueden como que llamar la atención de esos parásitos energéticos, se podría decir, de Sí. estos arcontes. Fíjate, aprovechando que tocamos el tema de la reencarnación y tocaste el tema de los arcontes, vi o me informé mediante tus videos el tema de que viene de la palabra gobernantes. Y precisamente quería hacer mención del tema de Nahamadi porque es precisamente ahí que se continúa la conversación de la historia de los arcontes, de Yalbadaos, de estas dimensiones no solamente físicas de naves, seres extraterrestres, sino también de estos sistemas astrales que estas entidades se manejan. Entonces, para adentrarnos al tema de los arcontes, la pregunta básica, ¿qué son los arcontes? ¿Qué misión o qué función cumple y de dónde proceden?
Esto viene de, si no me equivoco, en los textos que tú mencionaste, entre ellos el libro secreto de Juan, que ahí entra la historia como tal de los 365 caídos o algo así por el estilo. Danos una premisa de eso. Sí, la historia de los arcontes, como tú lo dices, está en el libro secreto de Juan. Ahí se relata cómo en una humanidad, en un punto en el universo, hubo una desviación. Una humanidad natural, en un punto comenzó a crear de una forma indebida, ¿no? Se alejó de los principios originales y terminaron abortando energías contrarias. Entonces, el aborto comenzó a nivel energético. Para que se entienda, ellos, por ejemplo, en el tema de la reproducción, comenzaron a hacer prácticas indebidas y ahí se desprenden energías de baja vibración. Entonces, claro, esto fue un proceso de miles de millones de años donde estas humanidades se contaminaron. Fue tanta la contaminación que terminaron generando una energía espesa, ¿no? Como una neblina que comenzó a posesar esa humanidad. Y ahí la situación pasó de nivel energético a nivel físico. Comenzaron a degradar los cuerpos que ellos tenían, que no eran exactamente iguales a nosotros, a los de nosotros, y esos cuerpos comenzaron a degradarse a nivel genético. Tanto así que ellos en un punto tuvieron que valerse de ciertas técnicas para crear nuevos cuerpos para poder vivir, porque ya estaban perdiendo esa condición. Entonces aquí se produjo un caos y lo que hemos conocido como arcontes, básicamente, son las entidades que se produjeron de la desviación de esas humanidades. Entonces ellos comenzaron a ser los gobernantes del reino material, gobernantes de una materia densa, una materia manipulada, comenzaron a crear reinos materiales y ahí es donde se produce la creación, entre comillas, de una raza humana física, que eso somos nosotros. Es decir, la humanidad terrestre, nosotros pertenecemos a las humanidades creadas posteriores al caos. Por eso tenemos el error, tenemos una herencia de un legado negativo producto de esa desviación. Entonces, claro, nosotros ¿por qué estamos en ese plan de ascenso? Porque las jerarquías de la luz intervinieron para preservar estas humanidades y darles la oportunidad de ascender en ese plan de ascenso espiritual. Pero, claro, se nos colocó en planetas físicos, porque estamos en la dimensión física, y estas razas desviadas comenzaron a invadir esos planetas donde humanidades como nosotros se desarrollan. Entonces, los arcontes son las razas desviadas invasoras de planetas. Y ellos llegan ahí a manipularnos a nivel físico, porque nos manipularon la genética, y nos manipulan a nivel energético. Ahí es donde entran los arcontes del astral y todas estas entidades. Ok. Ok, fíjense que las personas se pueden preguntar como que, ay, pero ¿para qué, de qué me sirve estudiar la historia? ¿Para qué me sirve estudiar como que los orígenes del universo? Si mañana tengo que igualito seguir trabajando, comiendo, pero es decir, si tomamos conciencia de que nosotros no nos limitamos a una temporalidad física, estas historias o estas investigaciones sí nos deben de importar, porque al asumir esos errores o esas, digamos, esos errores iniciales, de la historia de la humanidad entre Adán y Eva, estos arcontes, ese tipo de cuestiones, podemos como que dar mayor velocidad a nuestro avance espiritual en ese sentido, desde mi punto de vista, porque esto tiene que ver con nosotros mismos, no son historias apartadas de nosotros. Esos errores, pienso yo, Es nuestra los estamos historia. arrastrando, los estamos arrastrando, entonces como en el siglo XXI a modalidad práctica poder en este desastre entre energético y mental, poder dar por lo menos algo de aporte a las personas, quizás no toda la humanidad, pero sí a los que llega al alcance de nosotros, pues. Entonces, me da bastante curiosidad eso. Entonces, el tema de los arcontes, se puede decir que son los demonios que se refiere a la Biblia o el cristianismo, hasta qué punto sí o hasta qué punto no. Sí, es lo mismo. Los arcontes son los demonios, los arcontes son los seres extraterrestres negativos. Esos son los arcontes. El arconte solamente es un título que se les colocó a ellos, ¿no? Como los gobernantes, que eso es lo que traduce. El primer gobernante es Yaldabaoth, que es el que dice el libro secreto de Juan. Son ellos. Los arcontes son los mismos Elohim, porque los arcontes son a nivel físico y energético. Son los mismos, por eso te decía que las distintas culturas hablan de dioses, por ejemplo, allá en la India, en la China, se habla de dioses dragones y todo esto, son los mismos que vinieron aquí, invadieron, solo que se repartieron el mundo en diversos puntos geográficos, pero pertenecen a las mismas razas. Pero entonces todos los arcontes son malos o hay una división entre arcontes buenos o arcontes malos, porque así como la humanidad hay seres humanos buenos o seres humanos malos, porque la palabra arconte
tiene como una connotación ya negativa dentro de este tipo de lectura y siempre se refiere a demonios o a estos seres caídos. ¿Cómo ponderar también si de repente hay seres que trabajan para la luz de alguna manera y que pertenecen a estos arcontes, o es otra categoría ya los ángeles, que también lo habla la misma Biblia, aunque eso refiere más a enviado y mensajero, que son los extraterrestres, como decía Mauro Viglino? Sí, mira, el tema del bien y el mal es una dualidad que se creó o se, digamos que sí, se gestó en el momento del caos. Cuando hablamos de la creación original, antes de cualquier desviación, dentro de la creación original no existe esa dualidad del bien y el mal. La creación es perfecta, solo existe la luz. Cuando se crea la desviación, ahí sí comenzó una dualidad entre el bien y el mal. El bien y el mal son dos corrientes o dos poderes que utiliza la organización oscura para manipular. El bien, tanto el bien, lo que nosotros percibimos aquí como bien y mal, ambas corrientes son de las fuerzas oscuras. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del bien, ¿qué es hacer el bien? El bien es, por ejemplo, ir a una religión, portarte bien y adorar a Dios. Pero resulta que ese bien tiene una manipulación porque el Dios que tú estás adorando es Lucifer, es la facción positiva dentro de la fuerza oscura. Si la gente investiga se dará cuenta que Lucifer es el benefactor, es el que ayudó a la humanidad, el que entregó la llama del conocimiento. Pero Lucifer pertenece a la rebelión. ¿Qué es el mal? El mal es hacer acciones que estén fuera de la ley y ese mal es catalogado como seguir a Satanás. Satanás es la oscuridad. Satanás es la oscuridad dentro de la misma rebelión negativa. Entonces ellos utilizan a Lucifer y a Satanás para establecer el bien y el mal. Entonces dentro de esa rebelión sí existe el bien y el mal. Entonces hay arcontes buenos o hay Anunnakis buenos, pero no es que sean buenos porque sean positivos o sean de la luz. Son buenos porque es la estrategia para engañarte, para que tú termines adorándolos o para que termines defendiéndolos. Por ejemplo, dentro de los Anunnaki hay un Anunnaki bueno, que es Enki, que es el que supuestamente ayudó a la humanidad. Pero Enki es el mismo Lucifer, Enki es el mismo Horus en Egipto, Enki es el mismo Prometeo de Grecia. Si tú estudias las historias de estos dioses que te acabo de mencionar, es la misma. Ellos ayudan a la humanidad porque había un dios que los quería destruir. Por ejemplo, Enki ayuda a la humanidad porque Enlil iba a mandar el diluvio y él protege a la humanidad. Si vamos a Egipto, Horus ayuda a la humanidad porque su hermano perverso Set iba a destruir a la humanidad. Si vamos a Prometeo, él ayuda a la humanidad porque Zeus quería destruir a la humanidad. Si vamos a la historia de la Atlántida, por ejemplo, ahí se habla de los Gollum y los Iborios. Los Iborios era la raza de Lucifer, supuestamente que iba a ser destruida por los Gollum y Lucifer protege a los Iborios. Entonces se repite la historia. Dentro del pueblo hebreo también está la historia de Isaac e Ismael. Isaac desde los hebreos es el hermano bueno porque es con el que se hace el pacto, pero si tú vas a la cultura del Islam, Ismael es el hermano bueno porque fue engañado por su hermano perverso Isaac. Y bueno, todo está dentro de la dualidad, el bien y el mal. Entonces ellos han utilizado este poder para engañar. Entonces esa facción de arcontes positivos supuestamente pertenecen a la misma organización negativa. No hay Anunnakis de luz, no hay reptilianos de luz, no hay arcontes de luz, no hay seres de estas razas negativas Elohim de luz. Todos pertenecen a la misma rebelión, solo que para ellos poder engañar hay una facción que se presentan como más positivos, porque si ellos se hubiesen presentado aquí como lo que son, perversos totalmente, ¿cómo engañan a la humanidad? Pues no los hubiésemos aceptado como dioses, no hubiésemos caído en la trampa que ellos hicieron. Por eso necesitan esa dualidad. Pero si hablamos de la creación original, es solo luz, no existe esa dualidad, eso es solo del caos para acá. Mira, me llama la atención el hecho de estudiar los patrones, los puntos en común entre cada cultura. Eso yo creo que sería el primer paso para hacer clic en nuestra mente y decir, oye, algo está pasando aquí que es repetitivo y no es casualidad. Me gustó la forma como lo expusiste. Sabes que para ir concluyendo esta conversación bastante interesante, recuerde que esta conversación es como un glosario apenas para que puedas visitar el canal de Salim, donde él toca estos temas a mayor profundidad, porque tiene más de 2 años investigando desde joven, más de 10. Y es el tema de, aunque ya lo adelantaste, cómo la humanidad se dejó llevar por esto. Es decir, estamos en pleno siglo XXI y quizás, bueno, la humanidad, el primer siglo o del año 3000 antes de Cristo,
pudo haber sido manipulado porque no tenía las herramientas. Pero estamos en pleno siglo XXI y parece que la humanidad está dando pasos hacia atrás. Y como que la manipulación y la religión está entrando ya en una faceta en la genética humana, casi que en la sangre, y como que básicamente es imposible de erradicar. Entonces, esta pregunta siempre te la han hecho, en el sentido de que cómo la humanidad sigue creyendo en estos mecanismos de manipulación, es decir, estas entidades perfeccionan a través del tiempo según cada temporada y la psique del colectivo humano. ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, hay dos cosas. Una es la astucia que ellos tenían con su tecnología y las estrategias que utilizaron para engañar. Y otra es el impulso espiritual. Nosotros, porque ellos caen aquí hace cientos de miles de años, nosotros como humanidad ya estábamos aquí antes de que ellos llegaran en ese proceso de ascenso, pero nuestro ascenso está determinado por impulsos espirituales. Entonces, nosotros dicen diversos conocimientos que fueron entregados por parte de esas jerarquías que venían persiguiéndolos a ellos. A nosotros se nos enseñó que nosotros caminamos un plan de ascenso de siete impulsos, o más bien de 7 pasos, y cada paso de estos 7 tiene 7 impulsos espirituales. Es decir, cuando consumimos 7 impulsos espirituales, nosotros avanzamos una escala dentro de esas 7 escalas de tiempo-espacio. Entonces, se nos ha dicho que cuando ocurre la invasión en la Tierra, nosotros estábamos en un segundo impulso dentro de la segunda escala, ¿no? Entonces, claro, nosotros espiritualmente, intelectualmente éramos todavía muy primarios, éramos fácilmente manipulables. Y también terminamos creyendo en ellos como dioses porque dentro del proceso espiritual hay un impulso que se conoce como el impulso de la creencia. La condición que nosotros tenemos de creencia es natural, es un impulso espiritual, de creer en algo, de creer en alguien. Solo que cuando ante ti se te presenta una organización negativa que astutamente se presenta como Dios, tú terminas creyendo en ese impulso natural, en algo que no es, en algo falso. Y ellos se aprovecharon de ese impulso espiritual con toda su tecnología y todo lo que hacían para poder perpetuarse en el tiempo y, bueno, crear religiones a partir de ahí. Las religiones se crean a partir de cultos a seres extraterrestres. Y eso sigue permaneciendo porque ellos en el tiempo hicieron más sofisticadas sus estrategias de manipulación. Entonces, la humanidad siguió avanzando. Si bien se percibe un retroceso, realmente hemos avanzado en otros aspectos a nivel espiritual. El siguiente impulso espiritual es el impulso de la investigación. Por eso estamos tú y yo aquí hablando. Y mucha gente ve este tipo de contenidos. Hace miles de años era menor el interés del ser humano por otro tipo de conocimientos, aunque sí había personas que intentaban ir más allá, pero eso se ve más ahora. Y para detener ese impulso, ellos se inventaron otras estrategias que ya no son religiosas, pero sí son místicas, esotéricas. Entonces están las corrientes metafísicas, la neognosis, el espiritismo, el esoterismo, que son corrientes que van más allá del conocimiento religioso, que te aportan más datos, más investigaciones, pero que también son una trampa, porque dentro de esas corrientes tú ya no terminas adorando a Yahvé, pero terminas contactándote con los arcontes que están en dimensiones energéticas oscuras y que tú crees que son los maestros ascendidos. Esos maestros ascendidos de la hermandad blanca que llaman de Agartha y todo eso, son los mismos arcontes disfrazados de maestros ascendidos. Entonces ahí están las estrategias, ellos las fueron mejorando y por eso aún como humanidad seguimos creyendo en ellos. Pero hay una porción de la humanidad que ya no les cree, ni en religiones, ni en corrientes místicas. Hemos avanzado en ese punto, pero aún falta bastante. Pero eso no será para siempre, porque estos individuos no estarán aquí en el planeta toda la vida. Esto tiene un tiempo, ¿no? de existencia y ellos van a perecer. Que bueno, ya eso es Fíjate. otro tema más complejo. No, sí, es que cuando uno investiga, entonces entra en la parte metafísica, entonces, ok, me salgo de la religión, pero me encuentro con los maestros ascendidos, con Alaniso y con Astar Sherán Sí, y sí. con Saint Germain, y se encuentra como que otro panteón como aparentemente más actualizado de sincretismo religioso, aparentemente de buscando los puntos en común y bueno de cada religión y al final queda en este otro círculo como que ya pensado de otro sistema que aparentemente te da una espiritualidad y te encierra en secta y cosas así por el estilo. Claro. ¿Sabes qué? Me da curiosidad y con esto quiero concluir con esta última pregunta en el hecho de que cuando la persona investiga y ve que es una mentira,
se vuelve quizás atea o escéptica a temas espirituales y hablas de impulsos espirituales y has hablado de seguir el impulso interno del espíritu, es decir, a pesar de toda esta carga de información que llevas, aún así consideras una forma de espiritualidad. Entonces, ¿cómo llevas esa parte espiritual? ¿Cómo seguir ese impulso interno? Tenemos un espíritu, tenemos alma, esto tiene que ver con un Dios real, más allá de la trascendencia de Yahvé, la parte física y que nos conectamos. ¿Cómo llevas esa investigación espiritual? Bueno, yo en algún punto me sentí, digamos, atraído por el tema del ateísmo, porque la denuncia que se hace dentro del ateísmo, pues es muy buena en contra de la religión, pero nunca me convencí del todo porque el ateísmo tiene una cuestión y es que está vacío de espíritu. Y yo siempre consideré que la parte espiritual era real. Por eso cuando estaba escuchando en el colegio las prédicas dentro de la religión, a mí no me resonaban la gran mayoría de lo que decían, pero el mensaje de Jesús siempre me llamó la atención. Entonces cuando comencé a estudiar el mensaje de Jesús fuera de la influencia religiosa, entendí que nosotros estamos dentro de un propósito universal. Si hay una fuente creadora, pero que no tiene nada que ver con los Elohim ni nada de esto, ni tampoco es un señor. Es una fuente creadora que, digamos que no tenemos todavía el suficiente avance ni espiritual ni intelectual para comprender cómo es. De hecho, hay documentos que intentan describir, como el libro secreto de Juan, no sé si lo has leído, el primer capítulo, intenta describir lo que es el uno, la primera fuente. También está el conocimiento de Hermes, que también intenta describir lo que es el creador, el mismo mensaje de Jesús, pero también está el mensaje de los Waymakers, que hay 3 documentos. Los Waymakers es un descubrimiento de una civilización extraterrestre positiva que visitó la Tierra hace bastante tiempo ya y dejaron una cápsula de conocimientos enterrada en el desierto de Nuevo México. Y bueno, esa cápsula se descubrió, lograron descifrar la información y dentro de los documentos que se encontraron hay 3 documentos adjudicados a la primera fuente. Es decir, es la visión de una raza extraterrena superior a la humana, avanzada en tecnología, a nivel espiritual. Y esos documentos es la descripción que ellos hacen de lo que nosotros llamamos Dios, ¿no? Esa primera fuente, le llaman ellos así. Entonces, todos esos documentos que yo he tenido la oportunidad de estudiar me han cambiado la percepción que yo antes tenía de lo que consideramos como Dios. Obviamente, esa descripción se aleja completamente del Dios de las religiones. Nosotros como humanidad realmente no conocemos lo que es el Creador. Jesús lo decía, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Adoran aquí en el templo, adoran allá en el monte, adoran por acá, pero no saben lo que están adorando. Y también en otro apartado decía, a Dios nadie lo ha visto jamás. Solo el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, Él le da a conocer porque Jesús pertenece a esas jerarquías de la luz anteriores al caos, el espíritu, ¿no? De lo que nosotros conocemos aquí como Jesús. Entonces es un hombre que encarnó en un cuerpo físico, un espíritu que encarnó en un cuerpo físico, que tenía el conocimiento y la sabiduría de lo que es la creación original antes de todo lo conocido. Por eso partió la historia en 2 y su conocimiento trasciende los tiempos, porque es un conocimiento que no es terrestre. Es un conocimiento que no pertenece a la influencia de los dioses ancestrales. Es un conocimiento de las humanidades doradas o las humanidades perfectas antes de la rebelión. Es algo que cuesta comprender, pero la información para comprender nuestro propósito proviene de ese tiempo. Fue traída por diversos mensajeros y cuando yo conocí la información de esos diversos mensajeros desde Thoth en la Atlántida hasta diversos contactos que se han hecho desde el siglo pasado por organizaciones conocidas como los Pleiadinos, mensajeros que vienen de las Pléyades, digamos que hay un compendio de información que ha sido traída que nos ayuda a comprender la verdadera dimensión espiritual humana. Por eso yo, más allá de que he investigado las denuncias y todo esto de los falsos dioses, conservo esa visión espiritual porque entiendo que existe y entiendo que el propósito de nuestra existencia es ascender espiritualmente. No dentro de lo que enseña la metafísica ni la religión, sino que hay otro conocimiento, hay otras leyes que nos ubican realmente en nuestro verdadero camino y la esencia de nuestra existencia. Por eso nunca he perdido esa visión espiritual y más allá de que haya mucha manipulación, mucha información falsa, soy un convencido de que no estamos acá solamente para nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay un propósito trascendente y alguna vez lo he tocado en el canal, a esa información le llamo la esencia de tu existencia. Lo he compartido en conferencias
Y bueno, es digamos que un compendio de información sobre nuestro real propósito de ser, ¿no? Como tal. Y el libro que más me gusta dentro de los que tú nombraste, o mejor dicho, dentro de esta biblioteca Nag Hammadi, es el Evangelio de Tomás, que dice que el reino de los cielos está tanto dentro y fuera. Si Sí, te es muy bueno. reconoces, verás que eres el hijo del Padre viviente. Si no te reconoces, estarás en la ignorancia completa, que viene alineado con estas enseñanzas gnósticas y todo esto que vamos conversando en el día de hoy. Bueno, Salim, tu recomendación, tus palabras finales con respecto a ellas, a personas que de repente primera vez escuchan esta clase de información que puede ser algo abrumadora, pero que aún así eres un claro ejemplo de que a pesar de que puedes caer en una crisis de fe, aún así esa fe es una fe que te vendieron, impuesta, y no es una real fe, que en realidad en hebreo no se trata de fe, sino de confianza, de emuná. Entonces, ¿cuál es ese consejo, recomendación para las personas que te escuchan de continuar esa vida, quizá del espíritu y también de la investigación? Sí, mira, ahí hay un impulso natural. Nuestro espíritu está diseñado para ascender, para avanzar, para aprender. Y en eso nunca debemos detenernos. No importa si hoy en día estamos en una religión cualquiera, no importa si estamos en una filosofía, en cualquier corriente mística. Lo importante es que aprendamos de ahí lo necesario, lo que sintamos que debemos aprender y continuemos. Nunca nos quedemos estancados en creernos que lo sabemos todo o que ya porque estamos en una religión, entonces ahí está la verdad absoluta. Yo siempre recomiendo seguir buscando, seguir aprendiendo, porque en la medida que el hombre expanda su conocimiento, se expande en la medida del universo. El conocimiento es universal. Nosotros tenemos un conocimiento aquí del planeta Tierra, pero si vamos a otros planetas habrá más conocimiento. Si tenemos contacto con otras civilizaciones, habrá más enseñanza y más conocimiento. Entonces los que quizás creen que ya se lo saben todo, realmente no saben nada, no sabemos nada. Es una porción muy pequeña del conocimiento universal. Y nosotros debemos sujetarnos, seguir ese impulso natural de nuestro espíritu de seguir aprendiendo. La duda es muy positiva, pero esa duda debe estar acompañada de investigación, de buscar respuestas, porque si solo me quedo con la duda y no investigo y no hago nada, pues también me estanco. Entonces siempre recomiendo eso, seguir buscando y seguir nuestra intuición, y poco a poco vamos a ir descubriendo aquellas respuestas que hace mucho tiempo hemos sentido, no hemos tenido la necesidad y que sabemos que no las hemos encontrado en diversas corrientes que hemos pertenecido, ¿no? Entonces esa es mi recomendación final. Seguir ese impulso de búsqueda indetenible, porque esa es la esencia de nuestro espíritu. En este momento se está mostrando en pantalla su canal de Flecha Antigua. Esta conversación fue apenas un abreboca de los años de investigación que tiene Salim, y tiene demasiado crédito porque tiene sustento. Y por eso hemos invitado a Salim para este canal, para que puedas conocer esta puerta más de investigación, que quizás no sea la verdad absoluta, como dice Claro. Salim, es apenas un avance, unos pasos, pero mientras uno va descubriendo, por lo menos uno tiene herramientas de sustento para por lo menos continuar en ese camino de evolución personal, individual, y bueno, liberarnos de esas cadenas que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Gracias, Salim, por invitar, por venir aquí a este espacio de Proyecto Orión, y me da un gusto descubrir que tenemos muchos puntos en común con respecto a estas investigaciones. No, gracias a ti, mi hermano, por invitarme a tu canal, a compartir con tu audiencia, y bueno, estamos acá a la orden para lo que necesite. Gracias. Y sin más nada que agregar, suscríbase al canal de Flecha Antigua, el de Proyecto Orión, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.